Hoy toca la conferencia correspondiente al curso Proceso Civil, Mediación y Arbitraje. Sé que aquí hay también estudiantes de otros cursos, les doy la bienvenida también, y sé que se está retransmitiendo esta conferencia al mundo entero por video streaming. Me consta que hay amigos desde Argentina, desde México, desde Colombia, desde Perú, que están muy interesados, con enorme expectación, para seguir esta conferencia del maestro Tarufo, que una vez más nos acompaña. Tenemos el privilegio de tener con cierta frecuencia, aunque bueno, uno siempre quisiera más, pero cuando le podemos invitar, él siempre hace todo lo que puede para estar con nosotros, y más cuando es un auditorio iberoamericano. El profesor Tarufo, como ustedes saben, no necesita presentación para un auditorio de procesalistas, de juristas en general, y menos para un procesalista que sea iberoamericano. Él es lombardo, pero es un lombardo iberoamericano. Posiblemente dirá al comienzo que habla mal español. Ustedes se darán cuenta de que no es así. Habla un español perfecto y un español con un acento, pues, un acento mezclado posiblemente de todos sus países, un poco colombiano, un poco brasileño. Tiene una casa preciosa en Brasil, o sea que es un iberoamericano más. Pero claro, Michele Tarufo es una eminencia del derecho procesal, es un número uno del derecho procesal, que ha sabido darle nuevas perspectivas, ha sabido sacarle visiones nuevas, sobre todo desde la filosofía. Él suele decir que se considera más filósofo que procesalista. No le terminamos de creer, pero desde luego le pone esa visión filosófica, epistemológica, es decir, una visión variada que da como resultado esa percepción nueva de esta materia, que ya va teniendo sus años. El profesor Tarufo ha sido hasta hace pocos años catedrático de Derecho Procesal de Pavía, en Lombardía, pero ha sido profesor visitante también en muchas otras universidades, en casi todos los continentes o todos los continentes. Desde luego mucho en Estados Unidos, en la Universidad Cornell, en Hastings, en la Universidad de Medellín, donde yo tuve la oportunidad de conocerle, en el Externado de Colombia, es decir, en muchas universidades, como digo. Es miembro de diversas academias jurídicas y más allá de las jurídicas, por ejemplo, la Academia Nazionale dei Lincei, el American Law Institute, el Bielefelder Kreis, la International Association of Procedural Law, el Instituto Brasileiro de Direito Processual, la Academia Brasileira de Derecho Constitucional, la Association Henri Capitan des Amis de la Culture Juridique Française, es decir, toda una enorme lista de prestigiosas academias que pues no voy a leer porque entonces le quitaría todo el tiempo a la conferencia. Él, entre sus pasiones, está, desde luego, como saben todos ustedes, el tema probatorio, el tema central para cualquier proceso. Y el razonamiento judicial, desde los inicios de sus investigaciones, también muy relacionado con el tema probatorio, ha motivado, ha sido uno de los puntos principales de su reflexión. No hace falta recordar sus libros sobre la prueba de los hechos, sobre la motivación de la sentencia. Más recientemente, ese libro que en italiano se llamó La semplice verità y en español simplemente La verdad, que ha sido un éxito de ventas, y que, por cierto, yo me compré la edición italiana en una librería de literatura. Creo que era el único libro jurídico que había entre los clásicos de literatura italiana, y me sorprendió encontrarme ahí la edición, yo creo que de Il Mulino, ¿no? de Bologna. Bueno, la terza.
De la Terza, certo, de la editorial La Terza. Bueno, tiene muchos libros traducidos a distintos idiomas. Es un apasionado desde hace mucho tiempo, cuando nos contaba hoy al mediodía, cuando todavía nadie iba a China. Él ya empezó a tener relaciones con el derecho chino y estudiando y explicándoles a los chinos, aprendiendo de ellos, también reflexionando conjuntamente sobre especialmente temas de prueba. Entonces, él propuso hablar esta tarde de un tema que no pierde la actualidad, sino que creo que la gana día a día, que es ni más ni menos el tema de verdad y decisión en el proceso civil. Yo creo que no podíamos tener ni un tema mejor, ni un conferenciante mejor en nuestro curso de especialización de Derecho Procesal Civil, Mediación y Arbitraje. Michele, no quiero quitarte más tiempo, pues estamos ansiosos y expectantes de tus enseñanzas. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenas noches a todos. Y antes de empezar, permítanme de agradecerle a mi amigo Lorenzo no solo por esta amable presentación, sino sobre todo por invitarme otra vez en esta ciudad, donde todas las veces que él me pide de volver, yo le digo que sí. Bueno, como Lorenzo ha dicho, tengo que pedir disculpas por el tipo extraño de castellano que puedo hablar, pero espero de hacerme entender de manera bastante clara. Antes de empezar de verdad con el mérito de mi charla, una premisa de orden general, que es la siguiente. En mi opinión, la administración de la justicia en general y la justicia civil no son fenómenos que ocurren sobre otros planetas, es decir, fuera del contexto social y cultural del momento y del lugar a donde se celebra un proceso. Y esto es importante porque yo soy siempre crítico sobre la mayoría de los procesalistas, que normalmente hay excepciones. Normalmente son ignorantes de cada tipo de cultura filosófica, social, teórica, etc. Se ocupan solo del cuarto alinea del artículo, lo que es del código, y no saben nada más. A mí no me gusta este tipo de perspectiva, y es por esto que empiezo con un par de cosas de nivel general. Una, que a mí me parece especialmente importante, es lo que puedo llamar el regreso de la verdad. ¿Por qué el regreso? ¿Y por qué por un periodo de tiempo bastante largo la idea, el concepto de la verdad ha desaparecido de la cultura occidental? Por varias razones que no tengo el tiempo de analizar, pero es suficiente de recordar la llamada perspectiva del postmodernismo, o de otra parte el pragmatismo extremo a la Rorty, de tipo americano. ¿No? Por décadas, después del final de la Segunda Guerra Mundial, estos negaron cualquier sentido al concepto de verdad. Rorty, conocido filósofo norteamericano que falleció hace pocos años atrás, escribió que hablar de la verdad sería gastar su tiempo, porque no tiene sentido hablar de esto. Pero también en la tradición filosófica, sobre todo alemana, pero no solo a Europa, filósofos como Heidegger, por ejemplo, o como Gadamer, negaron que tenga sentido hablar de la verdad.
Y después de ellos, otros filósofos, Vattimo, Italia, etcétera, etcétera, tomaron la misma perspectiva, que yo llamo de verifobia, tomando la palabra desde Alvin Goldman, el epistemólogo norteamericano. Verifobia, es decir, significa tener miedo de la verdad, negar que tenga sentido ocuparse de este problema. Y si ustedes miran a la cultura europea de las últimas décadas, y creo también latinoamericana, ven esta negación del sentido de la verdad. Bueno, yo creo que esta teoría, esta manera de aprovecharse al problema se está acabando. El posmodernismo está pasando de moda. Muchos no se dan cuenta de esto, pero si uno mira la literatura filosófica de los últimos 10 o 15 años, se ve claramente que el posmodernismo acabó, ¿no? Y al nivel de la filosofía general hay el regreso de la verdad. Es decir, que varios filósofos vuelven a tomar en serio el problema de la búsqueda de la verdad, etc. Y a mí me gustaría en este momento, el tema es demasiado complejo, en este momento me gusta subrayar un aspecto que es lo que llamaría el valor político del principio de verdad. Mi referencia siempre es a un filósofo inglés, Bernard Williams, que en su último libro sobre verdad y veracidad dice muchas cosas y entre estas dice que la verdad es una condición necesaria por la democracia. No hay democracia en un sistema político si el sistema se basa sobre la mentira. Y él desarrolla este argumento, lo llama el argumento antitirannida, porque es el tirano que vive y tiene el poder con las mentiras. Mientras que el principio de verdad tiene que ser la garantía de la libertad de pensamiento del ciudadano en un sistema democrático. Y todo esto, aquí, solo una palabra sobre otro tema, pero en conexión con esto, es el valor de la verdad, una vez más, como valor político en las transiciones desde los viejos sistemas totalitarios o dictatoriales a los sistemas que creen de ser democráticos. Esto es lo que ocurrió a Alemania e Italia al final de la guerra, aquí en España a la muerte de Franco. Y lo que está ocurriendo ahora en estos últimos años en muchos países de Latinoamérica. Un ejemplo, yo terminé de leer hace 2 o 3 días el acuerdo final entre el Estado de Colombia y la guerrilla, y hay muchísimas veces en que se destaca el valor de la búsqueda de la verdad sobre lo que ocurrió en los años, en las décadas de la guerra. Esto significa otorgar un valor político a la búsqueda de la verdad. También en contra de muchos verifóbicos que dicen no, buscar la verdad es algo impolítico, no vale la pena de hacerlo, es más difícil llegar a la paz si se busca la verdad sobre todos los crímenes que ocurrieron, etcétera, etcétera. Es por esto, por ejemplo, que la transición a los sistemas democráticos en Alemania, en Italia, por lo que yo conozco España, ha sido muy poco democrática, porque la gran mayoría de los criminales nazis, fascistas y franquistas no han sido excluidos de la sociedad sucesiva. Esto es un problema político. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena de investigar sobre la verdad de los crímenes contra la humanidad, contra todas las libertades que ocurrieron en estos sistemas? Bueno,
Esto solo para decir que la verdad, desde mi punto de vista, no es algo de abstracto, una idea con la V mayúscula en el mundo de las ideas platónicas, es algo mucho más concreto, mucho más peligroso también en la vida de las sociedades. Pero, a pesar de este regreso que está ocurriendo, ¿no?, la verifobia sigue siendo muy difundida. Entre los filósofos hay muchos que hoy en día escriben que verdad no tiene sentido, no existe, pero lo que aquí es más interesante, muchos verifóbicos son juristas y muchos procesalistas son verifóbicos. Es decir, que no consideran que la búsqueda de la verdad sobre los hechos sea uno de los fines del proceso. Y muchos procesalistas comparten de manera más o menos consciente, más o menos bien fundamentadas esta idea. Dicen, no, empezó Carnelutti. Yo creo que ustedes conozcan al menos el apellido del gran procesalista. En su libro La prueba civil del 1915, Carnelutti escribe que en el proceso no hay ninguna verdad. Y de hecho él usa otra expresión como fijación de los hechos. Yo jamás he entendido lo que significa esta expresión. A pesar que he leído varias veces este libro, pero ¿qué significa fijar un eje? Nada, probablemente. Pero Carnelutti ha sido muy influyente sobre la doctrina italiana, y no solo italiana, de un siglo, negando la posibilidad en el proceso civil, pero lo que él dice vale por todo tipo de procesos, que sea posible encontrar la verdad sobre los hechos. Verifobia al estado puro, ¿no? En el proceso no se encuentra la verdad. Y él dice, fuera sí. Entonces, la verdadera verdad se encuentra fuera del proceso. Al interior del proceso se encuentra solo una verdad que se llama formal, procesal, que no es verdad, ¿no? Bueno, muy rápidamente, porque el tema es muy importante. A mí me parece que esta distinción está equivocada sobre los dos lados de la distinción. Primero, fuera del proceso no se alcanza ninguna verdad absoluta. No ocurre en la ciencia. Los epistemólogos dicen la ciencia es falible, se equivoca, cambia, entonces no hay ninguna verdad científica que pueda considerarse como absoluta. Y además, en la experiencia diaria de todos nosotros, necesitamos de establecer verdades para tomar cualquier tipo de decisión. Importante o no importante que sea la decisión que tenemos que tomar, pero necesitamos de conocer los hechos sobre qué tenemos que tomar una decisión. Bueno, encontramos verdades absolutas tomando una información en el aeropuerto o hablando con un amigo o leyendo un papel de un contrato. Claro que no. Entonces, primero, no es verdad que fuera del proceso se encuentre la verdad verdadera. De otra parte, no es verdad que en el proceso sea imposible de encontrar la verdad sobre los hechos. Esto, dicho en general, es simplemente equivocado porque no hay un solo tipo de proceso. Y la razón que ellos se refieren es que en el proceso hay reglas que excluyen pruebas, hay reglas sobre la manera de interrogar los testigos, hay límites de tiempo, hay la cosa juzgada, todas estas cosas impiden la búsqueda de la verdad. Bueno, esto es simplemente un error, porque
no hay un solo tipo de proceso. Si uno considera las reglas sobre pruebas desde un punto de vista del derecho comparado, descubre, por ejemplo, que las reglas sobre prueba que existen en Italia y Alemania no existen en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen reglas que no existen en otros sistemas. Entonces, decir en general que en cada tipo de proceso no se puede encontrar ningún tipo de verdad es simplemente una locura. No es verdad que esto sea verdadero, ¿no? Entonces, depende del tipo de proceso en que estamos. Como voy a decir entre pocos minutos, hay procesos que favorecen la búsqueda de la verdad, o no la impiden, o no la hacen demasiado difícil, y hay procesos que impiden la búsqueda de la verdad o la hacen demasiado difícil, depende. Bueno, pero sobre esto vuelvo entre pocos minutos. Entonces, pero hay otra forma de verifobia muy importante. Es la manera en que se piensa que sea una decisión judicial. Porque aquí hay varias teorías, no tengo el tiempo de un análisis detallada, pero hay dos perspectivas más importantes. Una es muy importante porque es la perspectiva del proceso adversarial de tipo norteamericano. Insisto sobre el punto porque sé que este tipo de proceso, este modelo procesal, se imita en muchos países de Latinoamérica en estos últimos años, sea en el área del proceso civil, sea sobre todo en el área del proceso penal. El llamado proceso acusatorio es una traducción del proceso adversarial norteamericano, más o menos voluntaria, porque los amigos colombianos me contaron de una especie de chantaje de los americanos sobre ellos, diciendo, si ustedes no copian nuestro sistema procesal penal, ustedes pierden el dinero del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, etcétera, etcétera. Y a los amigos colombianos yo les digo, ustedes han tenido suerte, porque en mi país el Código Procesal Penal del 88 es una copia del sistema americano, pero la hicieron, yo no soy responsable, la hicieron gratis, cioè en cambio de la nada, ¿no? Al menos los colombianos, y puede ser otros, tomaron dinero haciendo, bueno, esto. ¿Cuál es la base del proceso adversarial? La base es de entender el proceso como una pura competición entre las partes. Más o menos un siglo atrás, Roscoe Pound, el gran filósofo norteamericano, en su libro básico sobre el espíritu del common law, habló de la Sporting Theory of Justice, es decir, de una idea de la justicia como competición de tipo deportivo. Pound se refiere al ejemplo del béisbol para ilustrar el punto. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que la función básica del proceso es simplemente de poner fin a un conflicto. Siempre hay un vencedor y un derrotado, también en el partido de fútbol, en el partido de tenis, en el partido de ajedrez, ¿no? Cada tipo de competición tiene como resultado siempre de determinar quién es el vencedor y quién es el derrotado. Nada de extraño, uno puede decir, es verdad que en el proceso hay la lucha entre el fiscal y el inculpado, entre el demandante y el demandado, cosas entre juristas banales, pero aquí hay un punto importante. En esta idea del proceso, sobre que hay literatura, no insisto, hay una cosa que falta.
es decir, de considerar el contenido y la naturaleza de la decisión final. Porque el árbitro del partido de fútbol no es el que decide quién ha merecido de vencer o de perder. Simplemente él tiene en cuenta el número de los goles, de una parte y de la otra. No es el que dice el Real Madrid tiene razón en este caso, entonces a pesar de los goles yo le doy la victoria al Real Madrid porque tiene razón. No, claro que no. Y esto es importante por lo que a mí me interesa en este punto. Es importante por muchas razones, pero una razón es que si no interesa el contenido, la naturaleza de la decisión, si no hay una verdadera decisión final, porque el árbitro no decide nada, ¿no? Y no importa si se descubrió o no la verdad sobre los hechos del caso. No es interesante. Y de hecho, los teóricos del sistema, los teóricos americanos del sistema adversarial norteamericano dicen de manera muy clara que si hay una cosa que no le interesa es la búsqueda de la verdad. Punto. Fin del problema. No es interesante. Es claro que si uno sigue de manera coherente esta perspectiva, es verifóbico grande. No le interesa. Nada que hacer. Ellos dicen buscar la verdad en el curso de un proceso es gastar tiempo, dinero, actividades procesales, etc. Porque si la decisión no tiene nada final, no tiene nada que hacer con la búsqueda de la verdad, con el descubrimiento de la verdad sobre los hechos, ¿qué hacemos? Y discutiendo este punto, yo a mis amigos americanos digo, entonces, ¿por qué ustedes hacen el proceso? Con todo el interrogatorio cruzado de los testigos, el jurado, en paréntesis, el jurado no motiva su veredicto. Entonces, jamás sabemos cómo decidió. ¿No? Si buscaron la verdad o no, no se sabe, simplemente. Fin de la paréntesis. Bueno, la respuesta es, pero considera que el proceso no es solo un tipo de competición, es también un teatro. Y toda esta ceremonia del interrogatorio cruzado, el jurado, etc., es una parte de una representación teatral que, es claro, no tiene el fin de llegar a la verdad, sino tiene otra función. Es decir, de enviar al contexto social un mensaje del tipo, miren ustedes cómo tomamos en serio la función de decidir conflictos. Pero aquí estamos en una área muy peligrosa, digamos así. Mi idea de la función del proceso es diferente. Es claro que para mí también el proceso sirve a resolver conflictos, a decidir controversias, pero no de cualquier manera. Mi idea es que el proceso tiene que decidir controversias de manera justa, no de cualquier manera. ¿Y qué entiendo diciendo justa? No una idea abstracta y general de justicia, hablamos de justicia desde 3000 años, no es este el punto. Para mí la decisión justa implica una aplicación correcta del llamado principio de legalidad. Si estamos en un sistema constitucional moderno, a donde uno de los valores básicos es la aplicación de la ley, bueno, ¿qué significa el principio de legalidad en el contexto de la decisión judicial? Significa que el juez, para llegar a una decisión justa, tiene que aplicar de manera correcta el derecho que se refiere a los hechos del caso.
Y aquí los filósofos del derecho, empezando con Kelsen, pero es una obviedad, nos dicen la estructura básica de la norma de derecho es una estructura condicional. Hay una condición y hay una consecuencia. La condición es del tipo, si ocurrió un hecho del tipo X, y aquí se dice cuál tipo de hecho se habla, entonces la consecuencia tiene que ser la condena o lo que es. Bueno, para llegar de manera correcta a aplicar la consecuencia que la norma dice en el caso específico, la condición necesaria es de establecer que ocurrió de verdad, subrayado, un hecho del tipo X. Para condenar a Pedro por homicidio, tenemos que establecer que de verdad Pedro le mató a Pablo. Porque si eso no es verdad, vamos a condenar a un inocente. Claro, obvio. Bueno, pero tomando en serio este argumento, una conclusión es que establecer la verdad sobre los hechos es una condición necesaria de una decisión justa. Si no tenemos la verdad, ningún tipo de aplicación de norma nos lleva a decidir de manera justa el caso específico. No es la sola condición, naturalmente, porque tenemos que tomar entre el sistema jurídico la norma que se refiere propiamente al caso, tenemos que interpretar correctamente la norma para establecer el significado propio, etcétera, etcétera. Otras condiciones de justicia de la decisión. Tenemos también que estar al final de un procedimiento válido y correcto. Muy bien, pero si no sabemos si el hecho específico ocurrió o no ocurrió, no estamos en condición de interpretar y de aplicar correctamente la norma de derecho. Es decir, la decisión no puede ser justa. Bueno, el tiempo pasa, tengo que hablar un poco al menos de 2 o 3 otras cosas de manera muy dramáticamente sintética, porque ustedes entienden que estos son temas muy complejos. Cuando yo le pedí a Lorenzo cuánto tiempo tengo, él me dice lo que quiera, digo, bueno, 8 horas pueden ser más o menos. 1 hora significa una reducción drástica de la complejidad. Pero hay 2 o 3 cosas que no puedo dejar de lado. Y una es esta. Si tomamos lo que vengo a decir en serio, es decir, es necesario que en el proceso se encuentre la verdad sobre los hechos. Aquí tenemos al menos 2, tenemos varias consecuencias, pero al menos 2 son importantes. Una es que tenemos que generalizar el principio de la relevancia de la prueba. Es decir, que tenemos que admitir al proceso todas las pruebas relevantes. Parece obvio. No lo es tan obvio, porque como he dicho antes, cada tipo de proceso incluye varias reglas que declaran inadmisibles varios tipos de pruebas. Varias dependiendo, como he dicho, del sistema, pero hay varias. Los Estados Unidos tienen como regla básica la Hearsay Rule, que prohíbe de utilizar pruebas de oído, pruebas indirectas. Verdad que esta exclusión tiene 32 excepciones. Entonces, en cada manual de pruebas americano hay 300, 400 páginas sobre el punto. Pero la regla es una regla de exclusión. Si mi prueba es una prueba de oído, nada que hacer.
Y lo mismo ocurre con diferentes reglas en otros países. Por ejemplo, a Francia e Italia no se puede probar por testigos toda una larga serie de contratos, porque se necesita la prueba escrita, y la prueba oral se excluye, ¿no? Etcétera. Consideren ustedes también el gran número de reglas que normalmente no están en los códigos procesales, están fuera, que tienen como fin de proteger secretos. Secretos profesionales, como el secreto de la confesión por el cura, pero el secreto del médico, del psicanalista, del abogado, etc. Secretos militares, secretos de las espías, secretos para proteger el diarista, ¿no? Hay docenas de secretos en varias leyes, ¿no? Y para proteger los secretos se excluyen las pruebas. Que hay reglas que dicen, sobre este hecho no se puede probar. O dice, este hecho se puede probar, pero no con este tipo de prueba. Bueno, todas estas reglas, y son muchas, insisto, se pueden considerar antiepistémicas, es decir, contra la búsqueda de la verdad. Porque es claro que entran en juego cuando se trata de pruebas relevantes, es decir, de una prueba que teóricamente sería útil para para encontrar la verdad sobre el hecho, porque si no es relevante no hay problema. Pero si es relevante y la excluyo, de esta manera pongo un problema a la búsqueda de la verdad. No digo nada de nuevo porque ya más o menos 200 años atrás, Jeremy Bentham, el filósofo inglés que se ocupó de pruebas también en un tratado bien conocido, después de analizar el sistema inglés de pruebas que era lleno de reglas de exclusión, Bentham concluye diciendo el sistema procesal ideal, ¿no? Incluye solo una regla. Todas las pruebas relevantes se admiten, punto. Imaginen ustedes la gran ventaja por el procesalista, que luego de pasar meses o años a estudiar las reglas sobre pruebas, se encuentra con una regla sobre pruebas, y de esto... De otra parte, también los epistemólogos modernos, hablando de la fundamentación de la investigación científica, nos dicen que uno de los principios es la comprehensiveness, es decir, de utilizar todas las informaciones que pueden ser útiles para llegar a una conclusión sobre un hecho. Y en un libro recién publicado, un jurista norteamericano habla de la maximización del weight of evidence, es decir, del peso de las pruebas. Y dice, llegando a Bentham, más o menos, un buen sistema procesal tiene que maximizar la utilización de todas las pruebas relevantes. Aquí estamos. Esto significaría un cambio radical en la gran mayoría de los sistemas procesales que conocemos. Trataría de borrar el 99% del derecho probatorio, para llegar a la verdadera aplicación de la regla básica de la relevancia. Bueno, otro aspecto del problema, también importante, problemático, difícil, es que no siempre las partes tienen todas las pruebas relevantes. Esto es el problema clásico de los poderes probatorios del juez. Establecer si el juez tiene o no tiene el poder de ordenar de oficio pruebas que las partes no le ofrecieron. Naturalmente, pruebas relevantes por establecer la verdad. Y ustedes saben bien que esto es uno de los problemas básicos de cada tipo de proceso.
con soluciones muy diferentes. Por ejemplo, España no conservó el viejo sistema de diligencias para mejor proveer del viejo código del 85, si me acuerdo bien, 82, y ahora parece que el juez no tiene un poder activo en este sentido. Parece, porque he leído varias opiniones sobre la nueva ley de enjuiciamiento civil desde este punto de vista. Pero en otros sistemas hay diferentes soluciones. Por ejemplo, el artículo 10 del Código Procesal Civil francés del 75 le da al juez un poder general de ordenar de oficio todas pruebas que el juez considera útiles por la búsqueda de la verdad. En Alemania el juez tiene este poder casi general porque no puede ordenar prueba por testigos. En Italia el sistema es variado porque el juez tiene el poder general, pero solo en materia de trabajo, porque ahí tiene el juez que establecer la verdad de los hechos. En el proceso civil normal tiene una serie de poderes específicos, pero no el poder general, etcétera, 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 ¿no? Aquí hay el problema tradicional del juez activo, el juez pasivo. Yo creo que razonando en términos de maximizar la posibilidad de la búsqueda de la verdad, la sola solución es buena, es la solución de tipo francés. Si el juez, examinando el caso, luego de ver todas las pruebas que las partes presentaron, descubre de los actos del proceso, no de su conocimiento privado, descubre que hay el testigo que conoce todo, que las partes no indicaron, o que hay el papel que prueba todo, pero nadie le presentó el papel. Bueno, la solución más adecuada no es la carga dinámica de la prueba, como dicen los argentinos, son los poderes del juez. Porque para solucionar el problema en este sentido, no hace falta de modificar la carga de las pruebas, que significa predeterminar el resultado final del caso, de manera normalmente arbitraria por el juez. Para mí es menos peligroso otorgarle al juez el poder de ordenar de oficio la prueba que el juez considera útil, sin tocar la carga de la prueba. Pero esto es otro problema muy complejo. Aquí me limito a manifestar mi opinión personal. Bueno, entonces, como ustedes ven, si uno toma en serio el problema de la verdad como condición necesaria de justicia de la decisión, hay una serie de consecuencias. Bueno, último punto. Búsqueda de la verdad, muy bien, estamos de acuerdo en que se trata de buscar la verdad en el contexto procesal. Pequeño problema. ¿Cuál verdad? ¿Qué entendemos diciendo tenemos que buscar la verdad? Ustedes saben que de la verdad se discute al menos en los últimos 2500 años, si empezamos con Aristóteles y no con los presocráticos, ¿no? Y hay docenas y docenas en la historia de ideas de la verdad, ¿no? Entonces no es automático decir, sí, hablamos de esto, no. Tenemos aquí también, pero afortunadamente en el contexto procesal no tenemos de enfrentarnos con 2500 años de teorías de la verdad. Porque en la gran mayoría de estas teorías no se aplican, no tienen sentido en un contexto procesal. Pero tenemos que ver al menos lo que se encuentra en la última literatura filosófica y procesal sobre este problema. Cuando decimos el juez tiene que establecer la verdad sobre los hechos,
luego de ver todas las pruebas, bla, 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 que entendemos. Y hay en la moda actual 2 o 3 cosas que a mí no me gustan. Voy a decirlo de manera muy rápida. Una es en el ámbito de la teoría que se llama narrativista del proceso. Es una teoría que tiene orígenes literarias, no jurídicas, que tiene algo de bueno, porque dice el proceso puede ser interpretado como un contexto de narraciones sobre los hechos. El demandante narra el hecho que pone a la base de su demanda. El demandado narra su versión de los hechos. Los testigos narran sus versiones de los hechos. Y al final, en su sentencia, el juez narra su versión final de los hechos. Entonces, es verdad que en el proceso hay varios sujetos que hablan de los hechos, que hacen narraciones, ¿no? Y hay estudios sobre la naturaleza, la lógica, etcétera, de estas narraciones. En esta perspectiva, hay alguien que dice, bueno, ¿qué hace el juez al final? ¿No? El juez tiene que elegir la narración mejor. ¿Qué significa la narración mejor? Significa que tiene que ser escrita bien, tiene que ser coherente, tiene que corresponderse a lo que se piensa que normalmente ocurra en hechos de este tipo, tiene que ser comprensible, tiene que ser persuasiva. ¿Esto significa que es verdadera? No, significa que es una buena narración. Hay muchísimas novelas que son buenas narraciones, que tienen las mismas características de coherencia, de narración clara, etc., ¿no? Es obvio, pero son novelas. Y las novelas normalmente no pretenden de decir la verdad. Yo normalmente, para ser un poco más claro sobre esto, pocos minutos más, tomo, por ejemplo, una novela de John Grisham, The Broker. ¿Por qué? Porque una parte de la historia de esta novela ocurre en Bologna, ciudad que naturalmente yo conozco bien. Bueno, hay una página en que Grisham, el narrador, dice, en la via Zamboni número 22 en Bologna hay el edificio de la Facultad de Derecho. Esto es verdad, se corresponde a la verdad. Y luego dice, en este edificio tienen sus escritorios los profesores de la Facultad de Derecho. Esto es verisímil, porque normalmente los profesores tienen sus escritorios en el edificio de la facultad, no en el caso de Bologna. Entonces, esto es verisímil, pero falso. Y luego, tercer punto, dice, el profesor Brankovic entonces tiene su escritorio en esta. Esto es falso y falso, no es verisímil, porque de la narración ya sabemos que esto es un sujeto de fantasía. No existe un profesor Brankovic. Entonces, en 4 líneas encontramos los diferentes valores de verdades de una novela, ¿no? Y además al lector de la novela no le interesa de establecer lo que es verdadero y lo que no es. Es una descripción más o menos creíble, más o menos verisímil. Pero aquí el punto es que el proceso no es una competición literaria. No tenemos que considerar las varias novelas y decir, esta es una narración mejor que esta. Desde el punto de vista narrativo, es lo que decimos, esta novela es mejor que esta novela, pero no planteamos el problema de la verdad. En el proceso, sí.
que tenemos que hablar del problema de la verdad. Otra idea similar, bastante común en la filosofía, se dice el juez tiene que individuar, formular, digamos, crear una inferencia por la mejor explicación. Dejamos de lado el término inferencia que provoca problemas, que es la mejor explicación. Es la mejor narración, dicho de otra manera, ¿no? Pero el problema no cambia. Una explicación puede ser mejor que las otras y ser falsa. El problema de la verdad es diferente. Lo mismo se puede decir, y luego acabo con una conclusión, de otra teoría de Ron Allen, por ejemplo, que dice el juez tiene que elegir la narración relativamente plausible. A pesar que, siendo americano, él considera que las narraciones son solo las de las partes y no el juez, porque para él el juez no hace nada sino optar por esta o por esta, ¿no? Pero siempre estamos hablando de productos lingüísticos. ¿Cuándo es que una narración es relativamente más plausible que la otra? Cuando es narrativamente mejor. El punto no cambia, pero todo esto, todas estas ideas, que son, en mi opinión, variaciones sobre un solo tema, hechas con palabras diferentes, tienen el carácter común de dejar de lado el sentido verdadero, para mí, del concepto de verdad. Porque en el proceso tenemos que trabajar también sobre los hechos. Como he dicho antes, no repito, si no ocurrió en la realidad del mundo que Pedro le mató a Pablo, si no ocurrió en la realidad del mundo, no podemos considerar verdadero el homicidio, entonces no podemos aplicar la pena que la norma prevede. La realidad del mundo. Y con esto yo llego a mi conclusión. En el proceso tiene sentido lo que desde Aristóteles se llama teoría correspondentista de la verdad. Está también en la filosofía moderna. ¿Qué significa teoría correspondentista de la verdad? Que un enunciado que habla de un hecho es verdadero solo si la realidad del hecho de que se habla se corresponde a lo que se dice. O es falso si la realidad no se corresponde a lo que se dice. Aquí hay un ejemplo clásico desde muchísimo tiempo, en un ensayo, si me acuerdo bien, del 37, del filósofo polonés Alfred Tarski, hablando de este tipo de problema, que no es nuevo, estamos a 70, 80 años para atrás, pero Tarski emplea un ejemplo que pasó en la literatura universal, que es lo siguiente. Tarski dice, el enunciado, entre comillas, la nieve es blanca, es verdadero si y solo si la nieve es blanca. Lo que está entre comillas es un enunciado, es algo que se dice, ¿no? Lo que está fuera de las comillas es la realidad del color de la nieve. Esta es la conexión entre lo que se dice de una cosa y la realidad de la cosa de que se habla, ¿no? Entonces es la realidad que verifica o falsifica el enunciado que habla de algo. Y entonces, aquí tenemos una idea de la verdad que no se limita a lo que decimos. Incluye lo que decimos de una cosa, pero también la realidad empírica, material de esta cosa. O naturalmente, pero aquí necesitaría de 4 o 5 horas más, todo esto presupone varias hipótesis,
digamos así, filosóficas, como por ejemplo una hipótesis de tipo realista, que significa creer en la existencia física del mundo, de la realidad, fuera de la mente, de los ojos del sujeto que habla. Y bueno, esto es algo que en la filosofía también moderna se niega muchísimas veces por muchas razones. Todas las filosofías de tipo espiritualista o idealista, empezando con Platón, pero probablemente con Hegel y otros, hablan del espíritu, hablan de las ideas, hablan de muchas cosas, pero no del mundo real. Y una vez, voy a concluir, hablando de este tema con un público mixto, incluyendo unos filósofos que decían, no, lo que nos tenemos sobre el mundo son imágenes mentales. Y no sabemos nada si el mundo existe o no existe. Hay un librito de un filósofo italiano sobre la realidad, en que en 200 páginas él trata de decir que la realidad no es real. No hay. Bueno, entonces, para concluir de manera más... empezando a hablar de este tema, yo empecé de esta manera. Digo, bueno, señores, esta mañana yo tomé mi imagen mental de un taxi y luego llegué a mi imagen mental de la estación de los ferrocarriles, tomé mi imagen mental de un tren y ahora estoy aquí hablando a mi imagen mental de vosotros porque yo no sé si vosotros existen de realidad o no. Tengo mi imagen mental del público. De otra parte, ustedes no saben si están viendo a mí o a su imagen mental de mí. Bueno, ¿a dónde llegamos de esta manera? No sé a dónde llegamos, pero a mí me parece un sinsentido colosal, porque, ¿no? Es suficiente de hablar de esta manera por mostrar cómo es absurdo muchas veces razonar con ideas que no tienen nada que hacer con el contexto concreto de la vida. Entonces aquí estamos con el problema de la correspondencia que presupone de creer en la realidad del mundo externo. Luego hay el problema de cómo conocerlo, es el problema de la epistemología moderna, que es la moderna teoría del conocimiento. Pero los filósofos de la ciencia normalmente no niegan que existe la realidad. Los científicos también. Yo tengo un amigo que casi premio Nobel de la física, profesor de física teórica, subatómica, etc. Sí, una vez le digo, mira, ¿tú estás seguro que no estás trabajando con tus imágenes mentales del átomo? Él me mira y dice, ¿estás ya borracho a esta hora de la mañana? Claro que no, ¿no? Entonces, pero esto implica un análisis filosófica que no tengo el tiempo de hacer. Yo creo que podemos acabar aquí. Hay una teoría de la verdad que se corresponde bien a lo que ocurre en el contexto procesal, que explica qué hacemos, que tenemos que hacer en el contexto procesal. Es claro que no llegamos a ninguna verdad absoluta, como he dicho antes, solo las religiones integralistas creen en las verdades absolutas, pero entonces todo el tipo de conocimiento, a pesar de maximizar las pruebas, es un conocimiento no absoluto, ¿no? Pero la idea de una verdad verdadera, la idea que jamás conquistamos en el contexto del proceso, en concreto, pero la idea es importante porque es un ideal regulativo.
La idea de tratar de establecer la verdad de un enunciado fáctico es lo que determina la actividad, las opciones, lo que se hace en el contexto del proceso. Aun cuando sabemos, como he dicho, que jamás llegamos a establecer nada de absoluto sobre esto. Siempre estamos en el área del relativo, tenemos que utilizar ideas de tipo relativista en lógica, etc., pero una conclusión relativamente bien confirmada por todas las pruebas que tenemos puede ser tomada en serio como razonablemente verdadera. Gracias. Muchas gracias, profesor Tarufo. Muchas gracias, Michele. Como ven, al profesor Tarufo le encantan los puntos nucleares que nos preocupan a los procesalistas, los expone y los trata con una narración, con una narración clarísima y además muy sugerente, dejando, como él dice, es materia para, él dice 8 horas para abreviar, ¿no? Sería para cursos enteros, y ahí están los libros suyos que, en fin, que esos, lo que nos ha expuesto son pildoritas para quien no se haya leído sus libros, pues que le entren ganas, desde luego, para ampliar sus conocimientos. Y sugerencias de aspectos, como decía, centrales, muy cercanos al, pues eso, a la prueba de los hechos, al punto que decía Bentham, que también ha citado el profesor Tarufo, que bueno, la prueba es el arte del proceso, no es más que el arte de administrar las pruebas, ¿no? Es el punto central del proceso. Bueno, no sé si está Miquel demasiado cansado. No. Miquel es un dialéctico puro, con lo cual, si le contradicen, le van a poner contento. Entonces, él sabe, ya han visto que ha terminado con una conclusión relativista, no absoluta, sino bueno, la verdad como tendencia, ¿no? Como esa verdad regulativa de los actos del proceso, pero obviamente puede ser discutible, y de hecho, pues amigos suyos se la discuten. Entonces, bueno, pues tienen ustedes la palabra si quieren hacer alguna cuestión o algún comentario. Breves, por favor, para permitir que haya los más posibles y que esto no se prolongue tampoco demasiado. Profesor, buenas tardes. Mauricio Breque, de Chile. Tengo una consulta y, bueno, una aseveración, ya que le gusta la discusión. ¿Qué opina usted respecto de la admisibilidad de pruebas relevantes cuando esta prueba ha sido obtenida mediante tortura? No. La admisibilidad cuando la prueba se ha obtenido mediante tortura. Ajá. Gracias. Ahora sí. En el proceso adversarial o acusatorio, si la prueba ha sido obtenida con tortura o mediante infracción de garantías, ¿esa prueba debe ser declarada admisible? Y si lo es, ¿qué valor debe darse en el juicio oral en que se presente? Y mi posición en ese caso es que no debe admitirse. La respuesta ya está en la obra de Cesare Beccaria, más o menos a la mitad del siglo XVIII, el fundador del derecho penal moderno. Beccaria decía que la prueba por tortura no se puede admitir porque no es verdadera, porque bajo tortura el sujeto dice lo que le piden de decir, ¿no? Entonces no es una declaración creíble. Luego, en contra de la tortura hay docenas de argumentos, violación de los derechos humanos, de la libertad, de todo esto. Pero desde el punto de vista de admitir o no admitir
este tipo de prueba no se admite porque es una forma antiepistémica de obtener algo. No es una prueba. Esto es el punto de síntesis. La prueba tiene que ser útil para establecer algo sobre el hecho. Una declaración bajo tortura no dice nada. Entonces no es una prueba. No siendo una prueba se excluye. A pesar de las otras razones que uno de tipo ético, de tipo religioso, de todo esto. Pero la respuesta está muy clara desde al menos 2 siglos y medio. Doctor, buenas noches. Gracias por la plática. Acá. Bueno, yo tengo una duda en términos de presunciones respecto de lo que hablamos. Hay un problema en México, bueno, por lo menos que yo advierto. Por favor, despacio, porque si no, no entiendo. Okay. Hay un problema que yo advierto en términos de la configuración de las leyes, que es la siguiente. Puede haber veces que la legislatura le da un carácter juris et de jure a una determinada presunción legal y quien juzga no valora respecto de ese carácter que se le da legislativamente cuando puede ser que esa presunción establecida en la ley sea derrotable, efectivamente, y puede ser que con el material probatorio con el que se cuenta en un determinado caso, efectivamente se pueda derrotar esa presunción que quien legisló determinó, inclusive arbitrariamente, que era inderrotable. Entonces, desde ese punto de vista, yo creería que no debería haber ningún óbice para que quien juzga se alejara de la calificación de juris et de jure, atendiendo al material probatorio con que cuenta. No sé qué opina usted de eso. Dire la verità, non ho capito la domanda. Sobre las presunciones legales. Sí. Él dice sí, que el juez sí no debería apartarse de esas presunciones legales. Bueno, si entiendo bien, sí hay una presunción legal, es decir, hay una regla de ley que dice este hecho se presume verdadero. Normalmente se admite la prueba en contra, porque si no, si hay una presunción legal absoluta, se dice no tiene nada que hacer con la prueba, es una regla de derecho sustantivo. Bueno, la prueba contraria depende de cuánta prueba hay la otra parte, porque la carga de la prueba en caso de presunción legal relativa pasa a la otra parte, que tiene que probar el contrario del hecho que se presume. Si hay una regla de ley que dice en este caso, este hecho se presume hasta la prueba contraria, el juez no tiene mucho que hacer, sino ver si hay o no hay la prueba contraria. Si no hay una prueba contraria, tiene la obligación de aplicar la regla de presunción. Pero esto es banal. Los casos son muchos. Mucho más difíciles son cuando no hay una presunción legal. Es decir, no hay una regla que dice este hecho se presume. Es el juez que modifica la distribución de las cargas probatorias entre las partes. La carga dinámica de que hablé antes, las presunciones jurisprudenciales de que se habla en Italia y en otros países. Aquí es el juez que dice, a mí me parece que este hecho puede presumirse verdadero. Entonces le impongo la otra parte de probar que no lo es. Esta es la inversión judicial de la carga de la prueba. Aquí la inversión la hace el juez, no la hace no la hace la ley. ¿No? Yo tengo, a pesar que sé que todo esto ocurre en una pluralidad de casos, desde la responsabilidad médica a muchísimas otras situaciones, tengo dudas sobre la legitimidad de esta, sobre todo en los sistemas como el italiano o el francés, a donde en el Código Civil hay la regla general sobre la carga de la prueba
que dice el demandante tiene que probar el hecho constitutivo del derecho de que pide la protección, el demandado tiene que demostrar los hechos impeditivos a la base de las excepciones. Esta es una regla de código general, sin excepciones, salvo las presunciones legales. Porque el legislador aquí dice, en este caso no se aplica la regla general. Pero si no hay una regla de ley, pregunta, ¿el juez tiene el poder de no aplicar la regla general del código porque a él no le gusta la regla en este caso? A pesar de las razones equitativas, porque, por ejemplo, él dice, sí, el caso típico de la responsabilidad médica, el paciente no tiene las pruebas del maltrato médico, entonces pide los daños. En este caso no puede probar la causa de los daños porque las pruebas las tiene el hospital, ¿no? Entonces llega el juez y dice, bueno, modifico, invierto la carga de la prueba, es el hospital que tiene que probar que no ocurrió maltrato. Esto es la inversión de la carga de la prueba hecha por el juez. Mi crítica es que hay casos en que, como en este, puede ser razonable hacer de esto, pero todo esto depende de la arbitrariedad del juez sobre el caso específico. Hay muchísimos casos de este tipo en derecho del trabajo, en muchísimas otras materias. Bueno, los teóricos de la carga dinámica me dicen que esto significa hacer justicia porque hay una parte débil que no puede probar la proximidad a la prueba, de que habla también el 217 de la ley de enjuiciamiento, ¿no? Esta es una otra lógica que no puede para mí ser argumentada solo en doctrina. Si hay el legislador que dice el juez puede hacer esto bajo esta condición como dice la ley española, bueno, se puede dudar, pero al menos hay una norma de ley. No hay la discrecionalidad absoluta e incontrolada del juez, que siempre razona caso por caso, con el riesgo. Yo prefiero criticar al legislador si no me gusta una presunción, digamos así. El juez hace lo que le pasa por la cabeza, con una cosa que normalmente esta inversión judicial de la carga de la prueba, el juez lo hace en la sentencia. Al final del proceso dice, pero el hospital tenía la carga de probar que no había maltrato, no lo hizo, entonces es derrotado. Bueno, la garantía de la defensa, ¿dónde va? La parte tiene el derecho de defenderse desde antes sobre el criterio de distribución de la carga de la prueba. Lo que es posible cuando tenemos una presunción legal. No es posible en caso que sea el juez a decidir de esta manera al final. Que puede decir esto, puede no decirlo, no tiene ninguna obligación. Entonces son opciones de demasiada discreción, al menos en mi opinión. Al menos, como he dicho, si hay una mala regla de ley, puedo criticarla. Si no, ¿cómo puedo criticar la decisión específica en cada caso hecha por el juez? Muchas veces sin motivar. Hola. Asimila o justifica, no se escucha. ¿Ahí me escucha? ¿Cómo asimila o justifica? Creo que lo que usted dijo, la incorporación del juez de una prueba que por su ámbito privado, conoció la prueba y la incorporó porque las partes no la incorporaron. ¿Cómo
¿Cómo asimilaría eso que explicó con la característica de imparcialidad del juez? Sí, entiendo, pero aquí hay dos puntos. Uno es el juez conozca la prueba en su ámbito privado, lo que normalmente se excluye. El principio general es que el juez no puede hacer uso de su conocimiento privado. Todo lo que el juez puede conocer, lo conoce desde los actos del proceso. El otro punto es el punto de la imparcialidad o no del juez que ordena de oficio una prueba. Esto es el argumento clásico desde mucho tiempo contra el rol activo del juez en la búsqueda de las pruebas. Para mí es un argumento completamente equivocado, porque no se puede decir que en el momento en que el juez aprende de la declaración de un testigo, que hay otro testigo que conoce mejor los hechos del caso, y las partes no llamaron a este testigo, entonces el juez dice, vamos a interrogar a este testigo, ¿qué ocurre sobre su imparcialidad? Nada, no ocurre nada. Imagínense ustedes otro ejemplo, ¿no? Mi médico me ordena una serie de controles, de exámenes médicos. Yo hago todo lo que me ordena y luego, ¿qué significa? Que mi médico no está en condición de interpretar correctamente los resultados de los controles porque él ordenó de hacer estos controles. Tengo que ir a otro médico que no sabe nada para tener una valoración imparcial del hecho. Otro ejemplo, si un científico, un químico, por ejemplo, decide de hacer un experimento, hace el experimento, pierde su imparcialidad porque habiendo él decidido de hacer el experimento, no puede interpretar correctamente el éxito del experimento. A mí me parece absurdo. Sin considerar que el juez puede ser parcial, aun cuando es completamente pasivo. Porque no se pierde la imparcialidad ordenando una prueba. O si no, el juez aprende que existe un documento contractual que es útil para establecer lo que es el contrato de que se habla. Ninguna parte le le presentó el documento. El juez descubre que existe y dice, por favor, tengo que leer que está escrito en el documento. Y así pierde su imparcialidad. A mí me parece un sinsentido. Solo si la hipótesis es que tenemos que hacer con un juez completamente estúpido, podemos razonar de esta manera. Si consideramos un juez de media inteligencia como un médico de media inteligencia o un científico de media inteligencia, bueno, a ver, vemos que se dice en el papel, vemos que dice el testigo. Sin considerar que en este momento, cuando el juez ordena de producir el papel, y entonces no sabe qué estás. Bueno, el contenido del papel puede ser favorable a una parte o a la otra. Ma no es que el juez le favorece a priori una parte ordenando que le hagan leer el documento. Es una argumentación que no tiene, en mi opinión, un sentido lógico y epistémico. Aquí estamos hablando de una ideología del proceso, no de una teoría del proceso. En la ideología liberal clásica del siglo XIX, el juez tenía que ser pasivo. Una cosa más, si tengo un segundo más. En las reglas federales norteamericanas sobre pruebas del 75, el juez norteamericano tiene el poder de llamar testigos que las partes no le indicaron y de interrogarlos ex officio. Un poder que no tiene el juez italiano ni el juez alemán, por ejemplo.
Pero ¿qué ocurre? Ocurre que los jueces no utilizan este poder. ¿Y por qué no las utilizan? ¿No? Explicación común que se encuentra en toda la literatura. Porque siendo el sistema adversarial y siendo que los jueces comparten la ideología adversarial del juez árbitro que no determina el juego, el juez omite de utilizar sus poderes por no fastidiarles a las partes y a sus abogados. Esta es la explicación que dan los americanos, no que doy yo. Entonces, es una explicación de carácter ideológico. Si hay una ideología política, con base política, que dice que el juez como Estado tiene que ser completamente pasivo, porque son los privados, los individuos privados que tienen todo el monopolio de lo que ocurre en el proceso, bueno, consecuencia es que el juez no utiliza sus poderes para no crear conflictos con esta ideología, no con nada más. Es un ejemplo que explica bien la base ideológica de esta manera de plantear el problema. Buenas noches, profesor, de Perú. Todo lo que usted está hablando sobre la prueba, sobre lo que usted incidía de la prueba de oficio en Perú, hay una reforma del Código Procesal Civil en donde justamente la prueba de oficio ha sido materia de debate, en donde los críticos de la prueba de oficio señalan que en la prueba de oficio se sustituye al abogado que no presentó las pruebas en la etapa postulatoria del proceso, en la etapa pertinente del proceso. A su vez señalan que la prueba de oficio en este caso contaminaría por cuanto ya está una prueba concreta. Disculpe, no consigo escuchar. Los críticos de la prueba de oficio en mi país en el debate señalan que sustituiría la parte a la búsqueda de esa prueba. En ese sentido, lo que se ha establecido en la reforma, en alguno de los proyectos, es que se procederá a actuar si es que las partes lo han alegado como fuente de prueba en la etapa postulatoria. Esa es la solución que le han dado a mi país respecto a la procedencia o no de la prueba de oficio. ¿Qué es tu opinión al respecto? Mi opinión es brevemente la siguiente. No considero interesante de a dónde llega la prueba. Porque, por ejemplo, en mi sistema hay el principio llamado de la adquisición procesal de las pruebas, que dice que no interesa quién ha sido el sujeto que presentó la prueba. Porque ocurre en la práctica que el demandado produzca un documento que le da razón al demandante, ¿no? o al contrario, o la prueba de oficio que le da razón a una parte o a la otra. Entonces, esta idea que en Alemania se llamaba de la carga subjetiva de la prueba, no se aplica. La proveniencia de la prueba no es relevante. De otra parte, si razonamos como he tratado de hacer antes en términos de maximización de las pruebas relevantes, lo que interesa es de tomar las pruebas, no si viene de una parte o de la otra o del juez. Esto es irrelevante. Vemos cuáles son las pruebas disponibles y no es que el juez ordenando de producir un documento se pone en lugar de la parte. El juez hace su trabajo y en muchos casos hay presunciones legales
Entonces, con la inversión de la carga de la prueba, para proteger la posición de la parte débil que no tiene la prueba en sus manos, etc. Otro remedio, como en el caso del proceso laboral italiano, pero hay muchos casos, si el legislador empieza con la premisa que hay una parte como el trabajador estructuralmente débil en el conflicto con la otra parte, le otorga al juez el poder de ordenar pruebas de oficio para integrar la iniciativa insuficiente de la parte débil. Esto es claro, con la diferencia que en este caso lo hace el legislador del Código Procesal, mientras que en el caso de la carga dinámica lo hace el juez. La primera, ¿cómo explican los puramente dispositivos, o sea, el sistema puramente dispositivo, la flagrante negligencia probatoria de las partes en relación con la paz social que justamente Carneluti lo postula como finalidad remota de todo el proceso? No capito. O sea, ¿cómo justifican el logro de la paz social en el reinado del principio puramente dispositivo cuando hay una fuerte negligencia probatoria de una de las partes? ¿Qué significa, perdone, fuerte negligencia probatoria? Corre el riesgo que el juez no haga nada y pierde. Perdone, la negligencia probatoria no le ayuda a nadie, es un suicidio. Si yo tengo una prueba favorable y no la pongo al juez, me estoy suicidando. Yo soy por la libertad de suicidio, pero... Claro, pero los procesos son los abogados los que ya. Y la segunda pregunta es, ¿qué opina sobre la introducción de la verdad consensuada en el proceso penal? Tales, por ejemplo, los juicios abreviados y la introducción de la mediación, conciliación, etcétera, como solución alternativa de solución de definir el conflicto penal. Para mí no hay ninguna verdad consensuada, punto. Aun cuando hay reglas sobre las consecuencias de la falta de contestación de los hechos, el hecho llamado pacífico o no contestado, que se dice, hay un acuerdo entre las partes. Bueno, las partes pueden acordarse, decir que la tierra es cuadrada, se le conviene, ¿no? Pero no es verdad. No hay consentimiento sobre la verdad o la falsedad, sobre todo si razonamos en términos de verdad como correspondencia con la realidad, ¿no? Es verdad que en varios casos se admite el principio de la no contestación de los hechos. Pero esto es otra cosa. Es un caso en que el legislador dice, a mí la búsqueda de la verdad no me interesa nada. Lo que me interesa es dejar de lado actividades procesales que serían necesarias para probar el hecho. Entonces ahorramos algo si no hay contestación, pero la doctrina, en mi opinión, correctamente dice, en este caso no se habla de verdad, se habla simplemente de la eliminación de la carga probatoria que originalmente tenía la parte que indicó este hecho. Si la otra parte no contesta, hay una relevancia bonere probandi, es decir, se deja de lado la carga originaria de la prueba. Y vamos a ver, y el juez, esta es por ejemplo una reforma de hace pocos años en Italia, tiene que considerar los hechos no contestados. Sí, pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, hay una prueba de la falsedad de estos hechos? El demandado no contesta el hecho del demandante, pero
En el proceso sale una prueba que dice que el hecho, a pesar de no ser contestado, es falso. ¿El juez qué hace? Llama aquí la parte, implícitamente se pusieron de acuerdo a ahorrar actividades, pero no se puede decir que el hecho no contestado es verdadero, porque no es el acuerdo que determina la verdad o la falsedad de algo. Hay en los filósofos un proverbio que dice: no hay mayoría política que pueda transformar la verdad en falsedad o la falsedad en verdad. A mayor razón, no hay ningún acuerdo implícito y tácito como la no contestación que dice: entonces es verdadero. No, entonces no vamos a probarlo. No que es verdadero. Puede ser perfectamente falso. Y puede ocurrir que salga la prueba de su falsedad. La última pregunta ya. Sí, profesor, buenas noches. Manuel Chávez de Bogotá, Colombia. Profesor, en un sistema adversarial, la Fiscalía es por regla general un ente oficial que construye un caso, realiza una investigación, formula una acusación. La pregunta es si, al ser este un ente oficial, los valores de verdad y justicia deberían exigírsele también a la Fiscalía, o únicamente son valores que se deben exigir al juez para proferir la decisión. È un pequeño problema, menudo problema la función, la tarea de la Fiscalía. Se discute desde siempre si el fiscal es una parte que tiene la tarea de imputar o se tiene que ser imparcial. Yo estoy por una distinción entre el fiscal y el juez. A ser imparcial tiene que ser el juez. El fiscal tiene que ser libre de valorar si hacer la imputación, si seguir o no con la imputación, si buscar las pruebas. Pero esto no significa que tenga que ser imparcial. Aquí yo sería más americano que europeo. El fiscal tiene su tarea en el contexto de un litigio entre partes. Es básicamente una parte. Es claro que es una parte que no puede imputar si no hay ninguna base por hacerlo. Pero esto es un problema de ser honesto, no tanto de ser una parte o de no ser una parte. Pero, una vez más, aquí no hay respuestas generales, porque los diferentes sistemas de proceso penal reglan de manera diferente la tarea del fiscal. En los Estados Unidos el fiscal es una parte, es la acusación, y simplemente tiene la opción de seguir o no seguir con la imputación dependiendo de la base probatoria que tiene. Pero aquí estamos en un sistema donde en el 95% de los casos no se hace el proceso, porque el caso termina con un acuerdo entre el fiscal y el inculpado, el plea bargaining, y termina con una confesión de culpabilidad del inculpado, que ya se puso de acuerdo con el fiscal admitiendo de ser culpable de un crimen y no de otro crimen, etc. Lo que le permite a los americanos de decir que tienen el sistema procesal penal más eficiente del mundo, porque en un porcentaje altísimo hay una condena, sin considerar las estadísticas que dicen que en muchos casos lo que se reconoce culpable es inocente. Entonces es un sistema de pacto entre el fiscal y el inculpado que con la verdad no tiene nada que hacer. Es simplemente, hay muchos casos, se lo dicen los mismos americanos, en que el inculpado, porque es pobre, porque es inculto, porque
no tiene el dinero para defenderse en todo el proceso, o se encuentra en una situación en que no puede aceptar el riesgo de una condena. Entonces, la solución menos pesada es de ponerse de acuerdo por una pena aceptable. Pero aquí estamos en un caso de pacto, de acuerdo entre las partes, pero que no tiene nada que ver con la verdad de los hechos. Es una tratativa, bargaining. Yo te hago una amenaza de una condena a 20 años. No, por favor, bueno, si tú aceptas una condena a 5, salimos. Algo de similar que ocurre en la mediación privada. Imagínense si aquí estamos hablando de verdad, estamos hablando de otros intereses, de otras dinámicas, que con la búsqueda de la verdad no tienen ninguna conexión. Si me permite, Michele, no era la última pregunta, sino la penúltima, si me deja hacer una a mí. Volviendo al principio, estábamos hablando de reglas de exclusión, estamos hablando de una regla de exclusión muy radical, que era la tortura, que hemos dicho que en sí misma no es una vía de conocimiento de la verdad. Pero supongamos que haya otras vías de conocimiento que se obtengan pues vulnerando reglas, vulnerando las pruebas ilícitas, para hablar en general. Entonces, claro, ahí hay, en el derecho comparado hay varias formas de sacar consecuencias de ello. Alguna de ellas, pues si la tendencia es obtener la verdad, podemos decir, nos vale para el proceso lo obtenido ilegalmente, aunque claro, ha infringido un derecho fundamental o una regla importante, entonces sancionemos, pero usemos ese conocimiento para obtener la verdad. Otra forma, que es la que, con mucho detalle, aquí también podríamos estar muchas horas hablando de la aplicación jurisprudencial y de los límites del uso de esas pruebas ilícitas, porque tampoco se aplican en absoluto, o sea, tampoco, pero en otros casos se dice, no, eso estimularía la vulneración de derechos fundamentales, por lo tanto no podemos permitir consecuencias en el proceso. Pues quería saber simplemente tu opinión. ¿Tiene que primar en esos casos también la búsqueda de la verdad? Bueno, en línea general, yo diría que si hay una actividad ilícita en la creación o en la búsqueda, la descubierta de una prueba, la actividad ilícita tiene que ser sancionada en sí misma. Es un ilícito, es un crimen, es un robo, es lo que es. Aquí, teóricamente, uno puede encontrar el efecto de deterrencia, de disuasión. No hay este efecto cuando se excluye la prueba ilícita porque es ilícita. Son cosas diferentes, ¿no? Hay un crimen, sancionamos el crimen. Esto no tiene nada que hacer con la prueba, si es buena o no es buena. Porque lo que ocurre varias veces es que la prueba, a pesar que sea ilícita en su origen, es una buena prueba. Si hay alguien que roba un documento del despacho de un notario público de la otra parte, es un crimen, es un robo. Bueno, pero el documento no pierde su valor probatorio por esta razón. Esto es un punto para mí importante. Y además, hoy en día hay un montón de pruebas ilícitas por interceptación telefónica, sobre Internet, sobre Facebook, sobre todo esto. Decir que serían excluidas de un proceso significa
que es un deterrente. No. Al autor de estos tipos de ilícitos no le importa nada de la posibilidad o imposibilidad de utilizar todo esto en un proceso. Entonces, sobre todo cuando sabe que no sufre nada, nadie lo sanciona, ¿no? Entonces, esto es por esta razón que en unos casos, por ejemplo, la Corte Europea de los Derechos Humanos ha admitido pruebas de origen ilícita, pero diciendo, la origen es ilícita, pero esta es una prueba creíble. Entonces admitimos que su utilización no ha sido en contra del artículo 6 del debido proceso. Esto es el punto. Entonces es difícil analizar todos estos casos, pero yo como tendencia sería de esta manera: si la prueba es una buena prueba, la prueba bajo tortura no lo es, ¿no? La manipulación de una foto no es, la foto manipulada no es una buena prueba, ¿no? La grabación manipulada no es una buena prueba. En todos estos casos se excluye. Y si todo esto, estas actividades son criminosas, bueno, se sanciona el crimen y se excluye la prueba. Pero si la prueba, a pesar de la origen ilícita, sigue siendo una buena prueba porque muestra bien los hechos, ¿por qué excluirla? Otro problema es cuando la exclusión de pruebas ilícitas se aplica, porque normalmente se habla del proceso penal, donde hay normas que dicen, por ejemplo, en Italia, si la prueba es ilícita, no es eficaz, no tiene efectos. Ma por ejemplo, en el proceso civil italiano no hay ninguna prueba que excluya pruebas ilícitas. Hay un alumno mío que está acabando un estudio de 500 páginas sobre este punto, porque dice, si no hay reglas y si hay este tipo de problema, es decir, hablamos de buenas pruebas, ¿qué hacemos en el civil? A mí, para acabar con el punto, una vez en Colombia me formularon este problema. Había la sospecha de un acuerdo de corrupción entre un empleado público y un empresario privado. El empleado comunica al fiscal de esto, allora le ponen la videocamera y todo en su despacho para grabar y filmar todo. Al último momento el encuentro se retrasa al día siguiente. Pero la autorización a la grabación era solo por el lunes y no por el martes. La grabación hecha el martes no estaba autorizada, ¿no? Se hace la grabación, es clarísimo el acto de corrupción, del cambio de dinero, las declaraciones, etc. La prueba perfecta, ¿no? Es ilícita, se excluye. Porque si la misma cosa la hicieron el día antes, era una buena prueba, no ilícita, el día siguiente era una prueba ilícita. Puede ser un caso límite, pero casos de este tipo están. Entonces de mi respuesta se entiende que yo estoy con límites, pero favorables a la utilización de la prueba, cuando tiene valor probatorio efectivo, a pesar que sea ilícita en su origen. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención.